Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, el autor está reiterando, Dios habiendo hablado muchas veces. Esta expresión muchas veces abarca lo que es la revelación progresiva de Dios, de la cual hablamos en la preclase de esta mañana, que comenzó desde el libro de Génesis. Todo lo que abarca el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchas veces, o sea, no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. De hecho, todo el Antiguo Testamento que Dios, a través del cual Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, apuntaban precisamente a esto, a un nuevo pacto, un pacto diferente en Jesús, ¿verdad? Diferente en Jesús. 39 libros abarcan el Antiguo Testamento entre los profetas menores y los profetas mayores, entre el libro del Pentateuco, dentro de todo el contenido de la ley de Moisés, siendo Moisés también uno de los mayores profetas de Dios del Antiguo Testamento, del cual vamos a hablar un poquito de él más adelante. La verdad revelada por parte de Dios a través de una gran cantidad de veces en las cuales Dios habló intentando revelar a los hombres, ¿verdad? Su existencia, dando evidencias claras, porque dice después, y de muchas maneras. O sea, Dios en aquel entonces, Él se reveló a través de su palabra, la palabra que le dio a Moisés, a Jeremías, a Isaías y a todos los profetas mayores y profetas menores también. Pero también Dios lo hizo a través de visiones, a través de manifestaciones divinas, a través de sueños, como lo dijo el profeta Joel, ¿verdad? A través de señales y de prodigios, como lo que aconteció en el desierto con el pueblo de Israel. Señales que daban a entender de una manera insistente la presencia de un Dios real, de un Dios verdadero. No solamente con palabras, con verdades, con profecías dichos por los profetas, sino también con señales que respaldaban y avalaban, ¿verdad?, la verdad de su existencia. Esa fue la manera en la cual Dios hablaba antes, ¿verdad? Dios hablaba antes. No estoy diciendo que Dios ya no nos hable hoy, pero hay que tener mucho cuidado, porque aquí existe un hilo muy delgado, el cual, si no tenemos cuidado, podemos caer en grandes faltas delante de Dios, que no queremos caer en ellas, por supuesto, ¿verdad? Las cuales pueden incluir la blasfemia, ¿verdad?, a Dios, la herejía y tantas otras cosas, añadiendo aún verdades que si en aquel entonces, o evidencias que en aquel entonces pudieron haber tenido un peso, ahora pues ya no son necesarias. Por eso ahora nosotros ya no nos valemos de todo este tipo de señales y de nuevas revelaciones para corroborar la existencia de Dios, porque sabemos que Dios es real y aquí está en su palabra, ¿verdad? Por eso entonces dice aquí, y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Quiénes eran los padres? Los israelitas, la nación de Israel, a los cuales Dios se reveló primeramente, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Dice, y de muchas maneras, las cuales incluyen la ley, símbolos y parábolas, siendo esta la revelación progresiva. ¿Cuál es la revelación progresiva? Aquella que comenzó desde el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios comenzó a revelarse poco a poco y de una manera progresiva.
Yo creo que en esto consiste el conocimiento firme de la existencia de Dios en una persona. Una persona no puede creer en Dios de un día para otro y dar un testimonio acerca de lo que es Dios, porque necesita conocerlo. A Dios no lo podemos conocer de una manera simultánea, o sea, como que de hoy tienes todo el conocimiento. Por eso el creyente debe de prepararse, debe de leer las Escrituras, es la que va a llevarnos a una madurez y a una estabilidad espiritual, la cual pues nos va a hacer fuertes en los momentos, ¿verdad?, que hemos de enfrentar como creyentes a lo largo de nuestra vida. Ahora dice, pero antes de eso, fíjense bien cómo Pedro revela esta gran verdad de la cual el escritor a la carta de los Hebreos habla en el versículo 1. Si vamos a Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11, veamos cómo Pedro hace un statement acerca de lo que son las palabras del escritor a la carta de los Hebreos. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, estos hombres, o sea, los profetas, pues a pesar de que tuvieron una revelación propia de Dios para ellos, pues ellos no alcanzaron a tener todo el conocimiento de lo que Dios iba a revelar. Ellos vinieron siendo como el fundamento de lo que sería la postre, la fe en todos aquellos que habríamos de creer. Y luego dice versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. Dentro de su ministerio profético, estos hombres intentaron conocer cosas que pues no se les fueron reveladas en su totalidad, porque acuérdense, había de manifestarse el ministerio mesiánico a través de Cristo, a través del cual Él nos iba a hablar ahora de otra manera, ya no por medio de los profetas. Lo que nos habló por medio de los profetas al principio, lo cual se conforma en el Antiguo Testamento, pues ahora pues ya fue hablado, ya Dios no nos habla a través de los profetas. Eso es a lo que queríamos llegar. Dios ya no se vale de personas que dicen tener un ministerio profético, los cuales pues anuncian cosas por venir. El hecho de que un profeta diga cosas, anuncie cosas que se cumplan, no necesariamente quiere decir que Dios le está dando validez a un ministerio que de antemano ya fue cerrado, porque aquí mismo lo está diciendo. El libro de Juan, el último capítulo de Juan, Jesús mismo dijo acerca de los profetas, y todos los profetas fueron hasta Juan. O sea, Juan fue el último profeta, ¿sí? Humanamente hablando, Juan fue el último profeta, ya de ahí ya no hay, ¿sí? Dios en su soberanía quizás puede usar a alguien, ese ya no es su estilo, ese ya no es su regla. Todo lo que Dios tenía que habernos hablado, ya lo habló a través de las Escrituras. Antes sí, las palabras de los profetas tenían peso, tenían validez. Al igual que también los ministerios apostólicos, también todo lo que un apóstol decía, los apóstoles de Cristo, tenían peso, tenían validez y Dios los respaldaba. Pero ahora ya no. Si hoy tuviéramos todavía apóstoles y profetas, como abundan hoy en día, pues creo yo que tendríamos un grave problema, porque eso significa que Dios seguiría pues respaldando todo lo que ellos hablan, todo lo que ellos dicen, cuando la Biblia representa ahora para nosotros la profecía más segura, la palabra de Dios. Ya no necesitamos que se nos hable de una manera que nosotros podamos decir, ¡ay, es Dios! Dios está diciendo cosas diferentes, pero no por salirme mucho del tema. En sí, esta era la esencia de las primeras palabras del autor de la carta de los Hebreos, ¿verdad?
Sí nos habló. Ahora dice versículo 2, en estos postreros días, leamos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Estos postreros días, hermanos, los cuales los judíos entendían como el tiempo de la venida del Mesías, ese era el entendimiento que ellos tenían. ¿Por qué? Porque desde que Jesús vino, nosotros estamos en los postreros días, ¿verdad? O sea, Cristo ya vino una vez y ahora lo esperamos por segunda vez. Los postreros días no está refiriéndose a días por venir, acontecimientos por venir, no. Los judíos creían que aquí se refería a la venida del Mesías, a la venida del Salvador, y vino. Entonces, por decirlo así, hoy estamos en este momento en los tiempos postreros. Hoy Cristo ya vino y ahora lo esperamos por segunda vez, ¿verdad? Por segunda vez. Ahora, tocante al primer punto en la introducción que nosotros comenzamos hablando en esta mañana, hermano, el escritor enseña que en estos días, si notamos el versículo 1 y luego el versículo 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado, significa que el Hijo Jesucristo es la última revelación de Dios. Amén. Eso significa que todo lo que Dios habría de decir, ya lo dijo por medio de Jesús. Y estamos tratando de poner un fundamento fuerte en nuestras vidas porque hoy en día hay mucha confusión. Hay muchas voces en el aire, en el ambiente. Hay muchas personas pregonando que conocen a Dios y que hablan con Dios y que Dios les habla a ellos, cuando eso no es así. Claro y evidente es que cuando una persona comienza a fundamentar su fe en todas estas cosas y en todo este movimiento, claro está y notorio que hay una ausencia de conocimiento en esas personas. El problema, hermano, es que la gente es muy floja para leer la palabra, y seamos sinceros, es verdad, la gente no le gusta leer las escrituras. Hay iglesias, hermanos, donde le prohíben a la gente, ¿verdad?, leer las escrituras. No hace mucho estaba oyendo esto. Un pastor que le prohibía a su rebaño leer las escrituras porque decía que su entendimiento se iba a embotar, que se la llevaran despacio, que no se metieran demasiado porque había una autoridad, según él les decía, había una autoridad dada por Dios a un hombre, que sería el pastor en este caso, por el cual Dios les iba a revelar a ellos lo que ellos necesitaban saber. Pues ya aparecen los curas de la Iglesia Católica. Por eso los católicos no leen la Biblia, al menos no se profundizan mucho en ella, porque a ellos les enseñan que si tú no estás preparado adecuadamente para leer las escrituras, pues te puedes confundir todo y puedes hasta acabar siendo un hereje. Esos son los argumentos de ellos. Cuando la palabra de Dios dice que la Biblia no es inspiración privada, sino que está abierta para todos, ¿verdad? Todos, o sea, no es que crean solamente lo que yo les digo. Ustedes vayan a la palabra, con su Biblia en mano, en casa, estudien las escrituras, ¿sí? Esto solamente es una manera de, como decían mis hermanos, alentarlos, motivarlos para que ustedes mismos comiencen a buscar y estudiar por su cuenta propia. Hay una revelación que ha sido abierta, ha sido dada para todos, no solamente para unos cuantos. Pero los falsos profetas lo que hacen es que ellos se montan un título y un poder a sí mismos que nunca se les fue dado, al decir que solamente ellos tienen la revelación de Dios para enseñártela a ti. No es verdad, no hay nada
que esté tan completamente equivocado que esto, ¿verdad? Pero bueno, continuamos entonces. Veamos lo que dice Jesús en Juan capítulo 12, versículo 49, tocando este punto. Dice, porque yo, fíjense, Jesús mismo lo dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús, el Hijo de Dios, dijo esto. Luego dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Ni siquiera el Señor Jesucristo se atrevió a decir que dicho conocimiento venía de su propia fuente, cuando no fue así. Él solamente fue un mensajero, un pregonero de Dios, sin quitarlo del título y del trono que le corresponde a Él siendo Dios. Él siendo Dios, Él siendo el resplandor de su gloria, con la esencia misma de su presencia, Él se sometió a la autoridad de su Padre. Amén. Hermano, el creer que Dios sigue hablando hoy en día es y puede ser muy peligroso. Muy peligroso, y por esa razón vemos tantas herejías moviéndose dentro del entorno cristiano en la actualidad. Ahora, analicemos ahora un poco la posición final en la que quedó Jesús, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando dijo, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo? Esa fue la primera parte. Por el Hijo, a quien constituyó heredero. Hermano, el Padre con una fortuna, Él tiene el derecho de constituir a su Hijo como heredero. No que sea obligatorio, porque a lo mejor no, ¿verdad? O sea, no le vas a dejar a tu hijo una herencia que sabe que la va a tirar a la basura. Pero como padre que es y todo, pues creo yo dentro de su naturaleza, el Padre, el primer heredero que va a mencionar es a su propio hijo, ¿no? A su sangre, no al primo, no al sobrino, no al ahijado, a su hijo. Sobre él apunta. Solo que estamos hablando aquí de un ser, un Dios, que es Cristo, que pues reunió todos los méritos, ¿sí?, para poderse constituir el heredero final de Dios, que fue Jesús. Ese heredero final y también la causa por el cual el universo fue creado. ¿Ustedes sabían que el universo fue creado por causa de Cristo? Porque dice la palabra que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que el Padre, cuando creó el universo, lo creó pensando en su Hijo. Cuando creó la tierra, la creó pensando en su Hijo, ¿sí? Por eso Jesús dijo, todo poder y toda autoridad me ha sido dada. ¿Por qué? Porque en esa posición fue puesto por parte del Padre. Creo que es Mateo 28, 18. Si no la podemos leer, Cristian, y luego ponemos Juan 1:3. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ahí está, miren, toda potestad, o sea, toda potestad es toda autoridad. Eso es lo que significa esta palabra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Qué dicen los que practican, por ejemplo, la religión del Islam? Yo no sé, hermano, qué es lo que ellos hacen con todo esto para implementar sus doctrinas. Jesús, no, Él es solamente un profeta, un iluminado. Los testigos de Jehová, no, Él es solamente un iluminado. Él no es Dios. Decir que Cristo es Dios es blasfemo para ellos. Decir que la existencia del Espíritu Santo es blasfemo para ellos. Ellos no creen en estas cosas. Y eso es precisamente la causa por la cual el escritor comienza exhortándonos a nosotros, bueno, a la iglesia contemporánea y a la iglesia del primer siglo, acerca de, tengan cuidado, Dios sí habló en el pasado, pero ahora está hablando a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque verdades como tales ahora nos están diciendo, hay un solo Dios. Cristo es, ¿verdad?, el que habría de venir, el Hijo de Dios.
al cual se le dio, como él mismo lo dijo con sus palabras, todo el poder, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Con eso está diciendo, Cristo reina en la tierra también. Pero Satanás es el príncipe de este mundo, pero eso no significa que él sea el dueño. Eso significa que a él se le dio cierto poder e influencia. ¿Para qué? Para juzgar y para condenar a todos aquellos que van a negar hasta el último respiro de sus vidas la existencia de Dios. Porque para ellos también hay un juicio, hermano. Y la función de Satanás es esa precisamente, dada por Dios, no por él. Él no tiene iniciativa, no tiene autoridad en sí mismo para decir, voy a hacer todo lo que yo quiero. No, a él se le dio también cierto poder para poder, ¿verdad?, a través de él desatar los juicios sobre este mundo y sobre aquellos que lo van a rechazar y que lo están rechazando de antemano, ¿verdad? Al final, ¿qué es y qué viene siendo Satanás? Un siervo de Dios también. Un siervo de Dios por el cual, a través del cual Dios depura a su iglesia, ¿verdad? ¿Quién? Satanás. Ahora, versículo Juan 1:3, ¿qué dice, Cristian? Juan 1:3 dice, todas las cosas, veamos lo que dice aquí, todas las cosas por él, ¿por quién? Por Cristo, fueron hechas. O sea, todo fue hecho por él y para él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús es la causa de toda la creación. Jesús fue la inspiración de un Padre amoroso para poder crear todo lo que con nuestros ojos podemos ver y lo que no podemos ver. Jesús es la causa. Fíjense hasta qué punto fue puesto el Señor. Decir que Dios sigue hablando ahora, brincando al Hijo, es como ofensivo, ¿no creen? Para Dios. Es como blasfemo, y lo es. Decir, bueno, Jesús no es la autoridad final de Dios, ahora yo la tengo porque ahora yo puedo hablar por Dios. Eso es blasfemo, es ofensivo para Dios, y eso no es bueno. Amén. El versículo 3 dice, el cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el escritor dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Veamos cómo comienza diciendo, siendo el resplandor de su gloria. O sea, no se está refiriendo a que Jesús es el reflejo de algo. ¿Sí? Hermano, no es que Jesús tiene luz. Jesús es la luz. No es como dijimos hace poquito, no es que Jesús tenga una verdad que revelarnos. No, Él es la verdad. No es que Jesús tenga una vida que ofrecernos a ti y a mí. Él es la vida. Por eso el que tiene a Jesús tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque como la verdad está en él, camina en la verdad de Dios. El que tiene a Jesús anda en la luz de Dios. Ya no, o no dijo Juan, ya no andará en tinieblas, sino andará en la luz. ¿Por qué andamos en la luz? ¿Por qué razón nosotros cuando venimos al Evangelio, como que nuestros ojos se nos empiezan a abrir cada vez más y más y más? Como que se corre una cortina ante nuestros ojos que nos permite ver lo que antes no mirábamos. Aún en nosotros mismos vivíamos engañados, muchos de nosotros.
Te sentías muy guapo y cuando ves y te vas al espejo te das cuenta que no lo eras tanto, bueno, por decirlo, ¿no? De igual manera, aquí no estamos hablando de una vista engañosa, porque la vista es engañosa, hermano. Tú puedes ir al espejo y verte flaco, pero no lo estás. O al revés, puedes irte al espejo y verte gordo, pero no lo estás. Hay gente que está empeñada en perder peso y que cada que van y se ven al espejo siempre se ven gordos, aunque ya no lo estén. Aunque la gente te diga, oye, ya párale, ya, mira cómo está, ya puros huesos. No, es que yo todavía me veo gordo. La vista es engañosa. No nos estamos refiriendo a este tipo de vista. Estamos refiriéndonos a una luz que ahora ya está en nosotros, que nos permite ver con más claridad una verdad, una realidad que antes no mirábamos en nosotros y en las personas. Jesús no refleja la luz porque Él es la luz. En Juan 8:12, si Cristian lo pone, Él se define como la luz. Vean lo que dice. Y otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, va a dejar de caminar a ciegas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo lo dijo. Dice, el que lo sigue, pero que lo siga de verdad. El que lo siga, por esa razón, hermano, concordamos lo que Jesús habla aquí, ¿sí? Con lo que años después el escritor de la carta a los Hebreos iba a hablar, cuando dijo, ahora el Padre nos ha hablado a través del Hijo. O te dije, y en esto, y insisto nuevamente, en esto consiste la revelación progresiva de Dios. Grábate esto, de que algo que de pronto Dios nos habla en cierto contexto, es porque de antemano Él ya no lo había anunciado antes, solamente todo se va tejiendo. Por eso nunca lean la Biblia de una manera aislada, nunca se conformen con leer versículos o párrafos para asentar verdades de las cuales no estamos seguros que eso es lo que de verdad está tratando de decir el escritor. Porque de ahí surgen las herejías, de ahí surgen las falsas doctrinas. ¿Sí? Dice, la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen misma de su sustancia. Hermano, en la literatura antigua, estos términos se usaban para referirse a un tallado. Es a lo que se le llaman, por ejemplo, las insignias, ¿no? Bueno, sacas una moneda, un penny, una moneda del valor que sea, y ahí tú vas a ver una insignia. Por ejemplo, en México vemos ahí Benito Juárez, por ejemplo. Los billetes, como las monedas, como ciertos tallados de madera o en metales en forma de sellos o actos de manufacturación y todo eso, pues llevan un sello, ¿no? Algo que está grabado ahí, algo que denota y demuestra que es propiedad de alguien. Bueno, realidades tan profundas como la de Jesús es el Hijo de Dios, el procedente de Dios, ¿verdad? Dios mismo, Dios encarnado en toda su plenitud, es la imagen misma de su sustancia. O sea, Él es el sello que certifica que viene de Dios. Por eso Jesús se paraba con autoridad delante de las multitudes cuando Él vino. Y decía, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el enviado de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, ni siquiera como parte del reglamento de los romanos, que era quebrantar los huesos del crucificado,
ni siquiera pudieron quebrarle a Jesús un hueso. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías siglos atrás había anunciado que ni siquiera un hueso iba a ser quebrado en él. Imagínense. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Juan 14:9, ¿qué dice? Jesús le dijo, aquí le dijo ¿a quién? A Felipe, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Bueno, ese tanto tiempo fueron 3 años, ¿verdad? 3 años, pero pues dentro del contexto de ahí, pues a lo mejor era mucho tiempo, ¿no? Hoy 3 años se te van así. Pero ya 3 años oye, un cristiano que se convierte al Señor y pasan 3 años y como que no ha pasado nada, pues, ¿verdad? Ya son suficientes. Dicen que al primer año, ¿no? O a los 6 meses ya se empieza a ver. Tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido, Felipe. Y luego Jesús dice, el que me ha visto a mí, wow, tremendo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego pregunta, ¿cómo pues? ¿Cómo pues, Felipe? ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre cuando yo y el Padre uno somos. Vos te digo, por eso Jesús hablaba con esa autoridad, hermano. ¿Sí? Hablaba con esa autoridad. ¿Por qué? Porque había un sello en él que avalaba todas sus palabras. Jesús sobre cualquier enfermo en el cual él ponía sus manos, Jesús lo sanaba. ¿Sí? No era como hoy en día, ¿no? Que hacen un show y a veces y no pasa nada. Ya, hermano, ya párale, ya. Hasta más vergüenza da cuando ven que un ungido está orando por alguien y no pasa nada. Tú no eres Jesús. Ayer un falso profeta estaba diciendo, que tú ves aquí, esta persona con la cual tú estás hablando, no es la persona que tú estás viendo. ¿Sí? Y el entrevistador, ¡oh, wow! Oh, yo estoy en otra órbita. Dice, fíjense hasta dónde llegan. Yo estoy en una presencia que ya no me pertenece. Esto que tú ves en mí solamente es lo externo, pero lo que hay en mí, lo que yo en realidad soy, no es lo que tú estás viendo. Hasta ese punto, o sea, tú te pones a analizar muchas de las expresiones que estos hombres usan, y estos se ponen pues a la par de Jesús, como que ellos son Jesús. Como que cada persona por la cual ellos oran o cada decreto que ellos hacen se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios según los respalda y al final no pasa nada. Es más show montado que nada. Y aparte peligroso. Peligroso, uno, por parte de ellos, porque lo que les viene es algo feo. Y también por la gente que los escucha, hermano. Ya no vayamos tras estas cosas. Amén. Vayamos buscando lo que Dios quiere que hagamos, cosas que ya nos ha anunciado en su palabra escrita. Amén. Jesús también fue colocado, hermano, como el que sustenta todas las cosas con su palabra. ¿Cuántas? Todas las cosas con su palabra. El universo y todo lo que contiene. Amén. Fíjense cómo Pablo reconoce a Jesús. Si algo a mí me gusta, hermano, es ver cómo los hombres que de verdad fueron enviados por Dios, cómo ellos se deleitaban avalando todas estas verdades. El Espíritu Santo los inspiraba, ¿no? Pero también eso tiene que ver la consagración, la obediencia y la elección divina de Dios sobre ciertos hombres, no sobre todos, porque este llamado para predicar no es para todos, o sea, de una manera como lo hacemos aquí, pero la Escritura está abierta para todos, eso sí, no me confundan, para que no llegamos en el punto que hablamos hace un momento. Vean cómo dice Colosenses 1:17,
Pablo mismo dice así, inspirado por Dios. Dice, y Él es, ¿quién? Cristo. Él es antes de todas las cosas, o sea, antes de que todo existiera. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, la creación, todo en Cristo es sustentado. O sea que Él lo sustenta. Acuérdense, todo fue creado para Él y por medio de Él. Y ahora Él se encarga por el poder de su palabra sustentar todas las cosas. Y si Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, hermano, qué gran garantía tenemos tú y yo en Él por haber puesto nuestra confianza en Él y en sus palabras y en sus enseñanzas. Amén. Tú te has preguntado, hermano, en alguna ocasión, ¿por qué razón en las noches te vas a dormir y al otro día amaneces? ¿Tú te has preguntado qué es lo que te mantiene vivo? Dios. Dios es el que nos sustenta. Yo no sé cómo lo hace. Yo puedo irme a dormir y ya no despertarme jamás. Hay que dar, como muchos lo hacen. Pero Dios es el que nos sustenta este cuerpo y todo su funcionamiento con sus órganos y sus funciones y todo. Dios es el que lo sustenta en nosotros. Amén. Él hace que nuestro cuerpo se sane cuando se enferma. Ahora, la enfermedad no viene del diablo, tampoco crean eso. Hay muchos que enseñan que la gente está enferma porque el diablo así los tiene. Estamos enfermos porque estamos en este cuerpo aún, y este cuerpo pues es un cuerpo caído que se va a extinguir con el tiempo y va a llegar a su fin. Así como nació, se creó, se desarrolló, va a morir también. El cuerpo se enferma por muchas causas, por muchas razones, y no necesariamente porque el diablo o porque Dios deliberadamente nos manda enfermedades. Su palabra misma es medicina para nuestros huesos, ¿o no lo dice él así? Por ejemplo, ayer en la caminata, cansado, pero la palabra que Cristian nos daba como que nos inyectaba otra vez y seguíamos, ¿verdad? Porque su palabra es eso, es vitamina, es medicina para nuestros huesos, así como la creación, así como las aves del campo, así como la naturaleza, así como los factores ambientales, todo está sustentado por Dios. El hombre no sustenta nada. Amén. Tito 2:14 dice, vamos lo que dice Tito 2:14, ya voy acabando. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Por quién? Por nosotros. Para redimirnos de toda iniquidad. Y oigan bien lo último que dice Tito. Y purificar para sí. Sí, hermano, Dios quiere que seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Propio, un pueblo propio significa de Él, mío. Jesús dice mío. Ese es mi pueblo. Amén. Y celoso de buenas obras. Somos propiedad suya. Somos las primicias de sus criaturas. Amén. Como Cristo ha sido colocado dentro de toda esta posición, ¿verdad?, privilegiada por parte de Dios, y como decíamos en la oración, como Cristo dentro de su santidad, Él pudo abolir la maldición del pecado que pesaba sobre nosotros. Él fue el único, el más apropiado, el más indicado para redimirnos, a ti y a mí. ¿Para qué? Para hacer de nosotros propiedad suya.
un pueblo celoso. Amén. Celoso de buenas obras. Muy bien. Entonces, al final del texto dice, el versículo 3, lo quise desglosar poco a poco para que entendamos un poquito, tan solo un poquito, hermano, la profundidad de sus palabras. Porque a veces leemos la Biblia y nos vamos así de corrido y no le prestamos atención. Tu crecimiento, hermano, tu verdadera edificación va a provenir desde el día que tú dejes de leer la Biblia de una manera liviana. Dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Para empezar, hermano, cuando el escritor usa la palabra diestra y se sentó a la diestra, bueno, la diestra, hermano, es el lugar de poder, de autoridad y de honor. Amén. Nosotros no nos podemos sentar a la diestra de Dios, porque eso es algo que solamente se le fue dado a Él. Pedro lo dice de esta manera, leamos, 1 de Pedro 3:22 dice, veamos lo que dice. ¿Quién, Pedro dice, quien habiendo subido al cielo, ¿quién subió al cielo? Cristo. Está a la diestra de Dios, o sea, a la derecha, sentado al lado de Dios. ¿Sí? Con esa palabra que significa poder, autoridad y honor. Y a Él dice, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Las potestades superiores. Poderes que para el ámbito natural pues superan todo conocimiento y todo poder. O sea, por ejemplo, la Biblia define en el libro de los Efesios capítulo 6 cuando dice, y nuestra lucha no es, porque nuestra lucha es contra principados y potestades, ahí usa la palabra potestades, se está refiriendo a un poder, a una influencia mayor que abarca un territorio completo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en el África, en Haití y en muchos de esos lugares donde abunda el vudú y la brujería y todo eso, ahí sobre esos territorios hay potestades en el aire que predominan esos lugares, ¿verdad? Que gobiernan esos lugares y que con su influencia hacen que pues los hombres, la gente que habita ahí, pues se incline por todo ese tipo de prácticas. Son poderes superiores, son potestades mayores. ¿verdad? Y Pedro dice que a Él están sujetos. A Él están sujetos. ¿verdad? Todas estas cosas. Aún los mismos ángeles. Aún las mismas autoridades, las cuales Dios mismo estableció. ¿No lo dice la Biblia así? Y Él constituyó toda autoridad. ¿verdad? Autoridades pues para dar alabanza a aquellos que pues obedecen las autoridades. Bueno, Él también están sujetas a Él. ¿Por qué? Porque ahí lo puso Dios. En ese rango lo puso Dios. Sentarse a la diestra del Padre. Esa acción de sentarse, si nosotros lo leemos de una manera liviana, pues se sentó, ¿verdad? Pero ¿por qué se sentó? Normalmente una persona cuando hace algo y se cansa, pues se sienta, ¿no? Sales del trabajo cansado, pues llegas a tu casa y te sientas, completaste la obra, ¿no? Bueno, eso es lo que significa. Se sentó a la diestra del Padre significa la culminación de Cristo, de la obra expiatoria. ¿Sí? Mientras esa obra expiatoria no se completaba, Cristo estaba trabajando. Y el Padre juntamente con Él.
Pero cuando se completó, cuando ya no habría más por hacer, cuando ya no habría necesidad de cosas extras que hacer. Y el libro de los Filipenses dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Hermano, ningún hombre sobre la faz de la tierra merece ni debe de demandar obediencia y rendición total, ¿sí? O sumisión total. Claro, ahora como creyentes que somos, sabemos que Dios, dentro de lo que es el ambiente, ¿verdad?, eclesiástico, Dios ha establecido pues autoridades, porque eso mismo dice la Biblia, autoridades puestas quizás a través de un pastor o de un cuerpo de ancianos, ¿verdad? Pero ni aún con eso, hermano, pero con esto nosotros entendemos también que no es porque ahora nosotros vamos a besarle la mano al pastor, o lo vamos a tratar como que hasta le vamos a abrir la puerta, le vamos a llevar su maletín al carro, le vamos a tratar como si fuera Cristo mismo. No, hermano, no se equivoquen. Ni vamos a usar un culto especial de domingo para celebrar el cumpleaños del pastor. Porque luego se aprovecha, luego viene el de la esposa, viene el de los hijos y hasta el de la suegra también, pero ya muy pronto van a sacar. Día de la suegra del pastor. Y cáiganse con su ofrenda. Es así, hermano. No nos confundamos. Un hombre se merece esa clase de tributos y de honra. Ninguno. No te inclines ante nadie. No reverencies a nadie hasta de tal manera. ¿Sí? No te gastes tus recursos en esta clase de patrañas que usan muchos de ellos. Y perdón, porque esto así es. El único, por eso aquí dice, por eso el escritor define a Jesús de esta manera, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hombre puede hacer eso? Ninguno, hermano, solo Cristo, solo Él y nada más que Él. Amén. Hermano, ante un ser tan divino como lo es Cristo, ¿cómo intentamos nosotros, hermanos, siendo humanos, mortales, pecadores, fallos, suplantar esa autoridad y aún peor, añadir a sus palabras? Porque eso es lo que hacen. Por eso Dios dijo, por eso el escritor dice al principio, ahora Dios nos ha hablado a través del Hijo. No, pero es que a mí también me habla y me dice cosas, me revela cosas. No, lo que eres un falso, un mentiroso, porque Dios ya no te está hablando así como tú dices. Esa es tu emoción, es tu vano corazón, yo no sé qué será, pero no es Dios. A mí dime cosas que de verdad estén en la Escritura. Si me vas a dar una profecía o algo que viene de Dios, corrobóramelo con la Escritura. Por eso a los pastores de sana doctrina, los que predican así de esta manera, hermano, no son bien recibidos en muchos lugares. ¿Ven? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque les desmantelamos el show y les arruinamos su negocio también. Le decimos a la gente, vayan a la Biblia, no crean cualquier cosa que les digan, vayan a la Escritura. ¿Ya? Y así la gente va abriendo sus ojos poco a poco. En el capítulo 2, versículo 9, haciendo referencia al versículo 4 que vamos a leer, dice, fue hecho tanto superior a los ángeles, fíjense bien, hecho tanto superior. ¿Estamos aquí? O sea, no quiere decir que
que él fue removido de su posición original, porque él siguió siendo Dios. Jesús siempre siguió siendo Dios, aún estando en este cuerpo humano. Él siguió siendo Dios. Pero dice Hebreos 2:9, voy a parar aquí tantito para leer esta parte. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí se refiere que solamente por un espacio de tiempo, que fue el tiempo de la existencia de Jesús en esta tierra, que fueron aproximadamente 33 años, ¿correcto? ¿Sí? Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Y de ahí se han agarrado algunas doctrinas que allá los judíos enseñan a través de una doctrina que sostiene el Qumran, una comunidad que existe hoy en día. Pero déjenme llegar ahí ahorita. Dice, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Después, a la postrer, cuando Cristo consumó la obra de redención, Dios mismo exaltó al Señor Jesucristo a una posición superior por causa de la obra redentora que Él realizó en la cruz del Calvario. Y con esto concluimos que Jesús es más grande que los ángeles. Y aunque el mismo Moisés, ¿por qué mencionamos a Moisés aquí? Por a quien tenían los judíos, los fariseos y los escribas como su líder superior, a Moisés. Que era lo que inclusive en más de una ocasión ellos le reclamaban a Jesús cuando él decía ser quién es. Nuestro padre Moisés, la ley de Moisés, como aquel que dice, mi religión. Es aquel que dice, pues a mí me enseñaron diferente. Nunca digas eso, hermano. Nunca intentes defender un argumento por algo que alguien más te enseñó. No, porque la Biblia dice en Hebreos 3:3, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, el profeta de ellos, el aval de ellos, es estimado digno cuánto mayor honra que la casa el que la hizo. Cuánto mayor honra, hermano. Como te decía hace un momento, la secta del judaísmo de una comunidad en Qumran, ellos enseñaban que la autoridad del arcángel Miguel, fíjense de lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban que esta rivalizaba con la autoridad de Jesús. Es más, ellos enseñaban que la autoridad del arcángel Miguel no era menos superior que la de Jesús. ¿Sí? Imagínense, por eso tengamos mucho cuidado a quien estamos escuchando, porque esta doctrina nos puede parecer un poco grotesca, ¿no? Pero pongamos atención, ¿qué tantas cosas se están enseñando hoy en día? ¿Qué tantas cosas que estamos escuchando hoy en día? En síntesis, hermano, ¿cómo podemos aplicar todas estas implicaciones a nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Cómo después de todo lo poquito que hemos escuchado? Porque esto es tan profundo, hermano, que ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos aplicarlas para nuestras vidas? Uno, que ya no existen nuevas revelaciones. En síntesis, para ti y para mí ya no existen nuevas revelaciones. Todo aquel que te diga, Dios me habló, corre, no le hagas caso. Hay gente diciéndote que Dios les dijo. Hoy estaba así de pronto y Dios me dijo, haz esto. ¿Sí?
Dios me dijo, y ese Dios me dijo, hermano, tengan mucho cuidado. Cuando alguien te diga así, estás frente a un falso profeta. Ese Dios me dijo, a menos de que lo haya dicho en su palabra. Ahí sí créele, y que te lo compruebe también. ¿Sí? No hay nuevas revelaciones. Ahora, si la Biblia lo dice, es porque así es. Y si no lo dice, es porque no es así. Esa es nuestra regla de medir, lo que yo le decía al hermanito esta semana. Si Dios no lo dijo, no lo crea. Lo que Él dijo está aquí. Y Él ya no va a hablar más. Todo lo que Él dijo está aquí. Si no está aquí, Dios no lo dijo. Dios no lo dijo. Y el último, hermano, y es un consejo para ti, porque yo sé que esto abunda hoy en día. Y es la causa principal del desvío de mucha gente. Hermano, no te inclines por consejos humanistas. Amén. Busca el consejo de Dios. Fíjense lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Ahí lo dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más insegura. Así dice. Más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué les dice eso? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta que la verdad de Cristo sea revelada a ustedes. Amén. Sigan leyendo la Biblia. Sigan apoyándose en ella. Crean cada palabra que la Biblia habla. Créanla, no la cuestionen. ¿Ven? El siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna es de interpretación privada. Hay solamente algunos escogidos, no, todos pueden acceder a ella. Y el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Sí, es verdad, la Biblia fue escrita por hombres, como es el argumento de muchos. Pero fueron hombres inspirados por Dios. Hombres que estuvieron llenos del Espíritu Santo. Hombres escogidos por Dios. Amén. No cualquiera. Hombres escogidos por Dios. Porque el fundamento habría de ser establecido. ¿Sí? Y como ya fue establecido, Pablo dice, ahora edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra del ángulo. ¿Se dan cuenta? Cristo siempre está en la ecuación.